¿Qué harías si el hombre que amabas fuera asesinado, tus hijos murieran, tus sueños fueran pisoteados, y lo único que te quedara fuera la fe? Esta no es una historia de película, es real, y ocurrió en Italia hace siglos. Una mujer, rechazada por todos, se convirtió en la santa de lo imposible, pero antes tuvo que pasar por lo más amargo del alma. ¿Quieres saber cómo se convierte una herida en milagro? Tienes que ver este video completo. Infancia. Una niña de paz en tiempos de venganza. Rita nació en un tiempo peligroso, en una ciudad dividida por el odio. En el pequeño pueblo de Rocaporena, cerca de Casia, en Italia, dos familias no podían ni cruzar miradas sin desear el mal. Eran tiempos de venganzas de sangre, donde una sola ofensa podía costar la vida. Pero en medio de esa tierra llena de rencores, nació una niña de luz. Sus padres, Antonio y Amata, eran ancianos cuando la tuvieron. Por años habían rezado con lágrimas pidiendo un hijo, y cuando ya no esperaban nada, el cielo les dio a Rita. Era una niña silenciosa y dulce, que desde muy pequeña mostraba un corazón diferente. Mientras otros niños jugaban a vengarse, ella jugaba a rezar. Mientras otros aprendían a defenderse, ella aprendía a perdonar. Sus padres no eran ricos, ni famosos, ni sabios, pero eran justos, y le enseñaron que en la vida uno no está para hacer ruido, sino para hacer el bien. Y así creció Rita, amando la paz en un mundo que amaba la guerra. Dicen que cuando era bebé, mientras dormía en su cuna en el campo, un enjambre de abejas blancas se acercó a su boca, pero no la picaron. Al contrario, las abejas entraban y salían sin lastimarla, como si supieran que esa niña traía dulzura, no veneno. Y un campesino que estaba herido al ver eso, fue sanado milagrosamente. Fue la primera señal de que Dios ya había puesto los ojos sobre ella. El deseo imposible de querer ser monja. Desde pequeña, Rita soñaba con entrar a un convento. Quería consagrar su vida a Dios, servirle en el silencio, sin aplausos ni honores. Iba a la iglesia todos los días, se arrodillaba en lo más escondido del templo y hablaba con Jesús como quien habla con su mejor amigo. Pero en esa época, las mujeres no decidían su camino. Su familia la obligó a casarse a los 12 años, aunque ella suplicó que no. No había opción. Las hijas obedecían. Y Rita, que amaba tanto la paz, no quiso herir a sus padres. Aceptó. Se casó con Paolo Mancini, un joven fuerte, valiente, pero violento. Era un soldado acostumbrado a las peleas, un hombre marcado por el odio que traía desde niño. Gritaba, se enojaba por todo y tenía enemigos por todas partes. Pero Rita nunca lo enfrentó con gritos, ni lo corrigió con desprecio. Le respondió con paciencia y oración. Durante 18 años, Rita vivió un matrimonio lleno de sufrimiento, pero también de silencios ofrecidos. Aprendió a amar a su esposo sin esperar que cambiara. Rezaba por él, lo esperaba de noche, le curaba las heridas, le preparaba la comida.
Y poco a poco, el milagro empezó. ¿Cuántos años estarías dispuesto a esperar por una persona que te lastima? ¿Cuántas veces podrías perdonar antes de rendirte? Rita no solo esperó, transformó el odio de su esposo con amor paciente. Lo que pasó después fue tan inesperado que terminó en sangre. Si estás aquí, no te vayas, porque lo más fuerte apenas comienza. El milagro oculto de la conversión de su esposo. Rita no hablaba mucho, pero sus ojos rezaban. Su forma de estar presente era su lenguaje. Y un día, sin palabras, Paolo cambió. Se arrodilló. Le pidió perdón. Comenzó a acompañarla a misa. Dejó las peleas. Comenzó a mirar el rostro de su esposa con gratitud. Fue como si, por fin, las espinas de su alma se hubieran convertido en flores. Pero el pasado no perdona tan fácil. Y un día, cuando Paolo salió a la calle, lo asesinaron por venganza. Le tendieron una emboscada. Lo golpearon. Lo apuñalaron y lo dejaron morir solo. Y Rita quedó viuda. Pero no gritó, no pidió justicia, no buscó venganza. Se arrodilló, tomó un crucifijo y perdonó. Dijo con lágrimas: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Era una mujer que no solo hablaba de Dios, vivía como Él. El dolor más grande fue la muerte de sus hijos. Rita tenía 2 hijos varones. Cuando murió su padre, la sangre pidió sangre, y ellos, jóvenes y enardecidos, querían vengarse. Rita suplicó, rogó, lloró, les pidió que perdonaran, les enseñó la cruz, les habló de Jesús, pero no bastaba. La sed de venganza los consumía. Entonces Rita hizo una oración que solo una Madre Santa podría hacer. Señor, te entrego a mis hijos, pero no permitas que maten por odio. Si van a pecar mortalmente, llévatelos contigo antes. Y Dios la escuchó. Uno por uno, sus hijos murieron poco tiempo después, víctimas de una epidemia. Murieron en gracia, sin haber cometido venganza. Murieron limpios. Y Rita, aunque destrozada, no se rebeló contra Dios. Le dolía el alma, pero sabía que el cielo los había salvado del infierno. Se quedó sola, viuda, sin hijos, sin nadie, pero con una sola cosa, o más bien con alguien: Dios. El llamado vuelve a tocar su alma, pero ahora con lágrimas. Después de tantos dolores, Rita volvió a escuchar dentro de su alma ese susurro que sentía desde niña. Era la voz de Dios que le pedía consagrarse a Él. Pero ahora, a diferencia de cuando era pequeña, tenía una vida marcada por el sufrimiento, por el duelo, por la pérdida. No era una jovencita soñadora. Era una mujer que ya lo había perdido todo. Y aún así, dijo: Señor, si todavía me quieres para ti, aquí estoy. Fue al convento de las Agustinas de Casia. Tocó la puerta. Les explicó su deseo. Les pidió entrar. Pero las religiosas se negaron. Era viuda, había sido madre, y además el apellido de su esposo estaba manchado por venganzas y rencores. No querían problemas. Cerraron la puerta.
Pero lo que los hombres cierran, Dios lo puede abrir. Rita no se rindió, no pidió explicaciones, se fue a rezar, y rezó con el alma. Rogó al cielo, lloró delante del crucifijo. Le dijo a Jesús: yo ya no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Entonces, una noche, ocurrió algo que nadie puede explicar. Las puertas del convento estaban cerradas con llave. Las religiosas dormían, pero a la mañana siguiente, Rita estaba adentro, en el coro, rezando. Nadie supo cómo entró. No había forzado nada. No había escalado. No había tocado. Era como si alguien la hubiese llevado en brazos. Las religiosas quedaron impactadas y entendieron. Era Dios quien la quería ahí. Finalmente, Rita fue aceptada. Entró al convento y comenzó una nueva etapa en su vida, la del silencio profundo, la de la entrega total, la del amor escondido. Los años de humildad y obediencia. En el convento, Rita no buscó lugares de honor. Se ofrecía para las tareas más simples: limpiar, barrer, servir en la cocina, cuidar a las enfermas. Nunca se quejaba, nunca hablaba de su pasado, nunca contaba su dolor. Todo lo escondía, todo lo ofrecía. La comunidad no tardó en notar que había algo especial en ella. No era una mujer sabia ni poderosa, pero tenía una paz que se notaba en sus ojos, y cuando rezaba, parecía que el mundo se detenía. Amaba la Eucaristía. Se quedaba horas frente al Santísimo en silencio, y a veces salían lágrimas de sus ojos sin que ella se diera cuenta. Elegida por el Papa, mediadora de la paz. Aunque Rita era una simple mujer viuda de un pequeño pueblo, su fama de reconciliadora comenzó a llegar muy lejos. Era conocida por su corazón paciente, su oración constante y su capacidad de calmar los odios más antiguos. Un día, el Papa, impresionado por los testimonios que le llegaban desde Casia, le envió un mensaje. Necesitaba su ayuda. Le pidió que interviniera entre dos familias que se odiaban desde hacía décadas y cuya enemistad amenazaba con destruir la paz de la región. Rita no dudó. Con el mismo amor con que había curado las heridas de su esposo y educado a sus hijos en el perdón, se puso en marcha. Caminó, rezó, habló, esperó y logró lo imposible. Las dos familias se perdonaron públicamente. La gente decía que no fue Rita, sino Dios, quien hablaba por su boca. Pero ella solo respondía: yo solo soy una pobre mujer que ama la paz. Desde entonces, se le comenzó a llamar mediadora de los imposibles, incluso antes de su canonización. Le gustaba meditar la pasión de Cristo, en especial la corona de espinas. Decía que Jesús había llevado tanto dolor en su frente por nuestros pensamientos sucios, nuestros juicios, nuestras soberbias. Y entonces, un día, pidió algo que nadie había pedido antes. Le rogó a Jesús que le dejara compartir, aunque fuera una espina, de su corona. Solo una. Y Jesús se la concedió.
El milagro de la espina. Mientras estaba en oración profunda, Rita sintió un dolor agudo en la frente, como si una espina real hubiera traspasado su carne. Cayó al suelo. Las hermanas corrieron a ayudarla, y allí estaba, en su frente, un agujero abierto, una herida viva, infectada, que no sanaba y que dolía mucho. Pero Rita no se quejaba. Decía que era un regalo, que ese dolor la unía más a Cristo, que ella quería compartir su cruz, aunque fuera en una gota. Esa herida fue con ella durante los últimos 15 años de su vida. Nunca cerró, nunca dejó de doler, y despedía un olor tan fuerte que Rita tuvo que vivir aislada en una celda para no molestar a las demás. Pero en esa soledad encontró un cielo, rezaba sin cesar, ofrecía cada punzada por las almas, y cada vez que alguien la visitaba, no encontraba amargura, sino alegría. Era como si ese dolor le hubiese abierto el corazón de par en par. Una oración imposible y una rosa milagrosa. Un día, en pleno invierno, Rita estaba en su cama, ya muy enferma. No podía levantarse, apenas hablaba, pero tenía una visita, una prima suya que venía de Rocaporena. Y Rita, con una voz débil, le dijo: ¿Puedes ir a mi antigua casa y traerme una rosa? La prima la miró confundida. Era pleno enero. Todo estaba cubierto de nieve. No había flores. Era imposible. Pero por cariño, fue. Y al llegar al jardín de la casa donde Rita había vivido, quedó paralizada. Entre la nieve, completamente abierta y viva, había una sola rosa. Una perfecta, fresca, con perfume. La tomó, la llevó al convento, y Rita, al verla, sonrió. Dijo: «Gracias, Jesús. Me has escuchado una vez más». Ese fue el último regalo del cielo antes de partir. La muerte de una santa. Y así, después de una vida de silencios ofrecidos, heridas escondidas y oraciones imposibles, Rita supo que había llegado la hora. Llamó a una hermana, pidió los sacramentos, recibió la Eucaristía y la unción de los enfermos por última vez. Se aferró al crucifijo que la había acompañado tantos años. Su respiración era cada vez más lenta, pero su alma seguía ardiendo. Y entonces, con la voz quebrada, pero llena de paz, dijo su última oración: «Tú sabes, Señor, que te he amado». Después de eso, cerró los ojos, y así, en silencio, se encontró en el cielo con aquel a quien ella había amado toda su vida. Era el 22 de mayo de 1457. Las campanas del convento tocaron solas. Las hermanas cayeron de rodillas. Un perfume celestial llenó su celda. Su herida, la que siempre olía mal, ahora tenía aroma a rosas, y su rostro, pálido por el dolor, ahora brillaba de paz. Era el rostro de una mujer que había perdonado, que había entregado todo, que había amado sin ser amada, y que ahora era abrazada por Dios.
Cuando su cuerpo fue preparado para ser enterrado, ocurrió algo increíble. No se descompuso. Han pasado más de 500 años, y su cuerpo sigue incorrupto. Y cada 22 de mayo, miles de personas viajan a Casia, a verla, a pedirle, a tocar la fe. Porque Rita no murió. Vive en cada corazón que sufre. Vive en cada oración imposible. Vive en cada madre que reza por sus hijos. Vive en cada alma que necesita un milagro. Ella es la santa de lo imposible. Antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿qué fue lo que más está tocando tu corazón en este video? Escribe en los comentarios lo que aprendiste y añade: Santa Rita, enséñame a perdonar como tú perdonaste. Si este video te está ayudando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de fe. Milagros después de la muerte. Desde el día en que Rita murió, comenzaron a llegar testimonios de personas que decían haber recibido milagros. Gente que pedía por causas imposibles, por enfermos desahuciados, por matrimonios destruidos, por situaciones que humanamente no tenían solución. Y algo ocurría, algo que la ciencia no podía explicar. Un niño ciego que comenzó a ver, una madre que salvó a su hijo moribundo después de tocar la tumba de Rita, un preso que recuperó la fe al rezar con una estampa suya, un joven que perdonó al asesino de su hermano al escuchar su historia. Los testimonios se multiplicaban y todos coincidían en algo. Cuando ya no había esperanza humana, cuando todo parecía cerrado, Santa Rita abría una puerta. Por eso el pueblo comenzó a llamarla así, la abogada de lo imposible, porque su vida fue eso, una sucesión de imposibles vencidos por la fe. Y hasta hoy, en cada rincón del mundo donde hay una imagen suya, hay una persona con una historia, una súplica, un milagro. El mensaje de Santa Rita para nuestro tiempo. Hoy, tantos siglos después, todavía la necesitamos. Vivimos en un mundo herido por el rencor, donde la venganza se disfraza de justicia, donde el dolor nos vuelve duros, donde muchos ya no creen que el amor pueda cambiar a nadie. Pero la historia de Rita nos grita otra cosa, que el amor paciente transforma, que el perdón no es debilidad, que el dolor unido a Cristo puede abrir el cielo, que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay una rosa. Rita no fue una mujer perfecta, fue una mujer fiel. No tuvo una vida fácil, pero tuvo una vida ofrecida. No vivió para sí misma, vivió para amar, y eso nunca es imposible. Dicen que los santos se buscan entre ellos, y no es casualidad que otra mujer, siglos después, también recibiera las llagas de Cristo en el cuerpo.
una joven que vivió en silencio, que ofreció su dolor en cada latido, que hablaba con su ángel, como quien habla con un amigo. Santa Gema Galgani. Si la historia de Santa Rita te conmovió, prepárate para conocer a una santa que ardía en amor por Jesús. La próxima historia no te la puedes perder.